Hoy avanzaremos el tema 1, diagnóstico y afinación de motores. Finalidad y del afinamiento de motores. El afinamiento del motor consiste en el cambio de repuestos o limpieza de todos los componentes que influyen en la combustión del motor, en la finalidad de incrementar la potencia y rendimiento, reducir gases tóxicos y alargar la vida útil del motor. Este mantenimiento preventivo se debe realizar tanto a motores petroleros como gasolineros. Estos motores requieren de una supervisión periódica de las partes involucradas. Todo este procedimiento tiene como finalidad corroborar si las partes evaluadas presentan piezas dañadas o desgastadas o que hayan perdido su efectividad. Para evitar estos inconvenientes se puede realizar chequeos frecuentes que normalmente se dividen en el afinamiento menor o el afinamiento mayor. En la mayoría de los vehículos se realiza el mantenimiento correctivo cada 5.000 kilómetros. Sin embargo, hay autos de alta gama, lo podríamos identificar por tener mayor de 180 caballos de fuerza, que requiere realizar un afinamiento cada 7.500 kilómetros. En esta oportunidad daremos un ejemplo en una Bora 1.8 turbo alta gama. Siempre es importante llevar el vehículo al taller que tiene por especialidad la marca del vehículo, como en este caso un taller especializado Volkswagen. Como vemos en el gráfico, está haciendo un mantenimiento preventivo, ¿no? Un mecánico. ¿En qué consiste el afinamiento menor? El mantenimiento menor para este tipo de vehículos consta del cambio de aceite, filtro de aceite, anillo del cárter. Además, el vehículo se realiza la supervisión de frenos, niveles, champú refrigerante, hidrolina, luces, ajustes básicos con escáner. ¿En qué consiste un afinamiento mayor? En relación al mantenimiento mayor, para que el vehículo se obtiene el cambio del filtro de aceite, filtro de gasolina, filtro de aire, cambio de 4 bujías, de 3 electrodos, cambio de aceite 5W40, anillo en el cárter, spray del carburador. En cuanto al servicio, se realiza la revisión de frenos, niveles, champú, refrigerante, hidrolina, luces y ajustes básicos con escáner. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el mantenimiento del motor? En el taller recomendamos realizar cada 5.000 kilómetros, mientras que el afinamiento mayor es de 7.500 kilómetros. Este afinamiento depende mucho si en un vehículo es de alta gama o de baja gama, pero las líneas generales el afinamiento se da en estos kilometrajes. ¿Qué pasaría si no hago el afinamiento del motor a tiempo? La principal consecuencia sería el deterioro parcial o total del motor, ya que las piezas dejarían de cumplir sus funciones como deberían y ocasionarían problemas mayores. Y si nos centramos en las piezas principales que corresponden al afinamiento correctivo, en primer lugar tenemos el filtro de aire, el cual dejaría acumular suciedad y no permitiría el riesgo de aire que requiere el motor para la combustión. En segundo lugar, el filtro de gasolina o petrolero se atascaría por las impurezas provocadas por el mismo desperdicios. Esto provocaría que disminuya la presión de inyección del motor, generaría pérdida de fuerza, impedimento de paso de combustible a la maquinaria y así impedir daños mayores. Verificación de los sistemas del motor. Esto ya lo han llevado tal vez en el segundo semestre. Sistemas de distribución, sistema de lubricación, sistema de refrigeración, de alimentación y sistema de encendido. Bueno, para realizar un afinamiento tenemos que tener las herramientas adecuadas, ¿ya? En este caso vamos a manejar el bacómetro, ¿ya?
Este aparato permite efectuar ensayos muy rápidos, pero muy interesantes en lo que concierne al estado y funcionamiento de las válvulas, carburador y encendido. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque estanco que constituye se traduce a la caída del rendimiento. La fuga se aprecia en el bacómetro depresiómetro. ¿No? El bacómetro es un depresiómetro. La experiencia ha demostrado que cada efecto de estanqueidad se traduce en una inestabilidad y caída de presión característica de cada efecto que será notada por el depresiómetro. El depresiómetro reproducido en la figura está graduada en medidas inglesas. Una graduación de 0 a 30 en el sentido de las agujas del reloj sirve para evaluar la depresión. Una atmósfera es igual a la presión de una columna de mercurio en base a 760 milímetros de altura de 30 pulgadas. Por lo consiguiente, si la aguja indica 30 pulgadas o 760 milímetros, mientras este aparato está sometido a una depresión, estaremos en presencia de un vacío absoluto, lo que en la práctica nunca se presenta. Si la aguja está en cero, esta inclinación corresponde al nivel del barómetro, ¿no? A la derecha de cero, la graduación nos sirve para evaluar la depresión de la bomba de gasolina, ¿no? ¿Para qué más nos sirve este bacómetro, ¿no? Nota, el saco de depresiómetro conecta al motor de modo que vaya perfecta la estanqueidad, porque una fuga falsearía la lectura, ¿no? Este bacómetro se conecta a una entrada de vacío del motor. Lo más recomendable es colocar cerca del múltiple de admisión, buscar un vacío y conectarlo ahí, ¿ya? Para que te dé estas lecturas. Como ven aquí, está desde 0 a 30, ¿no? Desde 0 a 10, si te marcaría, puede que esté fallando el motor. Puede ser en compresión, porque hay mucho, ¿no? Porque hay un vacío absoluto, ¿no? De 0 a 10, ¿no? Si nos marcaría, está en rojo también marcado, nos está diciendo de que el motor tiene problemas. Pero si nos marcaría de 10 a 15, nos estaría diciendo de que está casi en buen funcionamiento. Pero si nos marcaría de 15 hasta 30, entonces el motor está en perfectas condiciones, ¿no? Estando caliente el motor, se hace girar el ralentí ligeramente acelerado de 600 a 700 RPM en un motor rápido, maneta de avance al máximo. Con motores de 2 o 4 cilindros conviene cerrar ligeramente la llave y la toma de depresión o estrangular ligeramente la tubería a fin de eliminar las pulsaciones de la aguja. Un motor en buen estado da la mayoría de los casos una lectura estable comprendida entre 17 a 21, ¿no? Nota, hay que señalar que la altitud influye en la lectura del depresiómetro. Es normal que un motor que da, por ejemplo, una indicación de vacío de 17 al nivel del mar a 1000 metros de altura de una lectura inferiores de 1 o 2 puntos inferiores, ¿no? Como ya hemos avanzado en termodinámica, la presión atmosférica varía, ¿no? Porque más entrada de aire hay en el llano que en el altiplano. En el altiplano hay menos aire y menos presión. Y es por eso que el motor, como aquí nos dice, la lectura puede ser inferior, ¿no? Inferior con 1 o 2 puntos, va a ser la diferencia, ¿ya? Entonces aquí vemos que cada indicador nos está marcando y qué significa. Ustedes pueden revisarlo más a detalle, ¿no? Pueden verlo a más a profundidad, porque voy a dejar el PDF para que ustedes lo vean, ¿no? Y lo descarguen y lo vean más, ¿no? Quiero que lo vean más estas indicaciones que son interesantes. Entonces nos vamos al manejo de probador de fugas.
Detección de la pérdida. Si el cilindro no mantiene, muestra que hay fugas de aire. Simplemente escucha las distintas partes del sistema, deberían poder identificar el componente de fugas, ¿no? Aros gastados, permitirá que el aire se filtre en el cárter y el tubo de compresímetro del nivel de aceite es rellenado al aceite. Las válvulas de salida quemadas permitidas que el aire de escape a través del sistema de escape. Una válvula de entrada quemada y permitida que el aire salga a través del carburador o filtro de aire, ¿no? Las fisuras de entrada quemadas permitidas que el aire salga a través del carburador o filtro de aire. Las fisuras en el cabezal de cilindro, bloque de ventones de junta, culata permiten que el aire se escape en el sistema de refrigeración por debajo de la cabeza del cilindro. Es más fácil indicar el nivel de agua del radiador que está completo hasta arriba del tapón de llenado. Cualquier fuga de la cámara de combustión al sistema de agua causará que el radiador se desarme. Instrucciones de utilización. Haga funcionar el motor hasta que alcance la temperatura de funcionamiento del normalmente en 10 minutos. Apague el motor, realice el limpiado de aire, el tapón de aire y de aceite y el filtro del radiador. Retire las bujías, realice los procedimientos siguientes en cada uno de los agujeros, en los puertos de las bujías. Vuelva a colocarla después de cada comprobación. Conecte el suministro de aire al conector marcado en IN. Libere el bloqueo del ajuste del regulador de presión de aire en la lectura indicada del medidor del cilindro sea 0. Bloquee el ajuste a 0. Gire el motor manualmente hasta que el pistón esté a casera de encendido en el cilindro se levante. Bloquee el motor en posición de accionar el engranaje superior y accione el freno de mano. Coloque las mangueras flexibles del cilindro, comprobar y conecte a la fuga. Cuando exista problemas de baja compresión de cilindros del motor, se proceden pérdidas de compresión y pueden estar generadas ya sea por un mal sello de las válvulas de escape, admisión y respectivos asientos, y bien por un buen desgaste entre anillos y cilindros y pistones. Determinar el origen de la razón de la cual las fugas del cilindro. Procedimiento del diagnóstico. El procedimiento es rápido y sencillo y siempre y cuando se tenga el equipo adecuado. Un comprobador de fugas por lo general está constituido de 2 relojes y un regulador de presión. El primer reloj mostrará la totalidad de presión de aire comprimido que está entrando al cilindro. El segundo mostrará el porcentaje de cantidad de aire que está entrando, ya sea por válvulas o bien por cilindros. El regulador permitirá calibrar la presión de aire comprimido en la cual deseamos trabajar. Sea claro que además el comprador de fugas es necesaria de un compresor. Para empezar debemos extraer el motor, las bujías, o en caso de un motor diésel tenemos que sacar las bujías de encendido, ¿no? Incandescentes. Conectar la manguera en los probadores por medio de un acople u orificio en las bujías. Lógicamente iremos comprobando cilindro por cilindro. Un punto importante es tener claro que el cilindro a comprobar debe estar en fase de compresión, en donde las válvulas de escape y de admisión están cerradas. Por lo contrario, el resultado podría ser incorrecto y engañoso. Por esto, con el motor apagado debemos hacer girar el cigüeñal por medio del tornillo que sujeta la polea con una llave que ajusta la cabeza de dicho tornillo hasta que el cilindro esté en fase de compresión. Acordaremos que existe 4 fases: admisión, compresión, explosión y escape. Una vez determinada el cilindro está en compresión y respectivas válvulas de escape y admisión cerradas, conectaremos el comprobador al orificio de la bujía y de las mangueras del aire comprimido
y unimos el acople rápido que está en el otro extremo del comprobador de fugas. Hecho esto, probaremos abrir la llave reguladora que permite el ingreso de presión de aire y paulatinamente ir al aumento de presión hasta que queremos trabajar. Como bien describiremos, el reloj mostrará la presión y ingresando al cilindro, y el segundo reloj nos mostrará el porcentaje en cuánta cantidad de aire que entra y está fugando. ¿Cómo interpretar los resultados? Entre 0 a 10 será el resultado óptimo, en el cual indicará las fugas que está dentro de los parámetros normales del motor. Entre 10 y 40 el resultado indicará que las fugas superan el límite dentro de los parámetros originales del fabricante. Cerca de 25 ya sería percibir pérdidas de rendimiento. Entre 14 y 70 el panorama se complica, ya sea que el cilindro o en varios, en todas las fugas se catalogan como modernas, en la cual implica la reducción muy importante de potencia y que puede generar el motor. Entre 70 y 100 los varios de los cilindros, el resultado no estaría trabajando. Esto podría causar emisiones contaminantes muy altas y pérdidas dramáticas de aceleración y potencia. Podría significar un deterioro inmediato de los catalizadores por sobrecalentamiento debido a una gran cantidad de combustible crudo que pasa por el escape. Raíz del problema. Una vez que introducimos el aire a presión a los cilindros, tenemos más de un 10% de fugas. Podremos percibir de forma auditiva 3 vías donde escapa la presión: internamente por cilindros, por anillos y cilindros, el cual genera flujo de aire y sonido al tapón del relleno de aceite del motor, y por lo cual por las válvulas de escape, el cual presenta ruidos y flujo de aire al final de la mufla, por las válvulas de admisión, en donde se presenta un flujo de aire a abrir la palometa de aceleración. En este caso presentaremos más del 25% de las fugas. ¿Dónde encontrar las fugas? Al usar el probador de fugas debe escuchar dónde entra el aceite y sale el depósito de la tapa del refrigerante. Esto le permitirá escuchar audiblemente dónde está exactamente la fuga. Debería escucharse un pequeño burbujeo o algo así. La fuga es relativamente, lo más probable es que burbujee en el radiador del depósito del refrigerante. Si es lo suficientemente malo, silbará lo suficiente como para escucharlo. Al hacer esto, desea comenzar con un PSI más bajo y aumentar gradualmente. Cuando deseas reponer durante 30 minutos, al ver que disminuye la presión en unos pocos PSI, no son motivo de preocupación si se trata del motor con muchas millas. Si toda la presión desaparece en 5 minutos, es posible que tenga algunos problemas adicionales que deben abordarse. Principalmente debe prestar atención a cualquier ruido proveniente del depósito del refrigerante o radiador. Si ajusta la presión sobre el probador de fugas demasiado alto, puede mover el aire más allá de los tornillos del pistón, dar un diagnóstico falso. Ten en mente que también es una opción quitar el cárter del aceite y el perno del drenaje y escuchar el silbido. Que tenga a mano un trapo o una toalla, ¿no? Estos dos, el analizador de fugas y también el bacómetro, nos ayudará, ¿no? Cómo está el motor, ¿no? Nos ayudará cómo están los cilindros, las válvulas, si hay fugas, todo nos va a avisar, ¿ya? Estos dos instrumentos. Ahora, el manejo del analizador de gases. Es un instrumento utilizado para medir el escape de un coche, cantidad de monóxido de carbono y otros gases causados por la combustión. Incorrecta medida del coeficiente lambda es el más común, ¿no? Como aquí podemos verlo, el auto está levantado en un dínamo
dinamómetro, y aquí se conecta al tubo de escape, se conecta este analizador de gases. Y vean que ese humo que está botando, ¿no? El motor va a pasar a través del sensor y una masa de aire, ¿no? Eh, este analizador de gases va a analizar si va a analizar, ¿no? Mediante esta computadora el porcentaje, ¿ya? De, de cómo se encuentra el vehículo, ¿no? Si ha perdido rendimiento, tiene bajo rendimiento, eso nos va a ayudar, ¿ya? El análisis de gases. Después, esto lo vamos a ver más en un video. En un video lo vamos a ver mejor, ¿ya? Todo lo que estamos avanzando lo vamos a ver en un video. Hoy solamente estamos avanzando la teoría. Pistola estroboscópica. La lámpara o pistola estroboscópica está diseñada para el uso de talleres automotrices debido a su sencillo manejo y una luz clara. El lógico montaje de la lámpara estroboscópica permite al profesional del taller realizar el ajuste y comprobación de encendido en un modo rápido y preciso. Esta lámpara estroboscópica hace posible la revisión del punto de encendido en el número de revoluciones de la variación del punto de encendido hasta el número de revoluciones, ¿no? La lámpara estroboscópica se puede emplear en todos los motores, en motores diésel, solicitar la adaptación opcional. ¿Por qué es necesario el uso de la lámpara estroboscópica para la selección de encendido angular? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo de la medición. El valor teórico de ajuste del encendido será 0 ángulos del cigüeñal. Marca la polea de transmisión y buena el volante de impulsión en el punto muerto superior. Marca en el bloque del motor y bien, ¿no? Primero tenemos que poner en punto, ¿ya? El motor, ¿ya? En todas las marcas de referencia que nos indica el motor. Y aquí nos dice, aquí bastaría el girarse el distribuidor de encendido hasta las dos marcas encontradas en superpuestas, ¿no? Y ya como han llevado en tercero, ¿no? Reparación de motores, hayan visto las marcas de referencia para que ustedes puedan colocar en punto el motor, ¿no? Esas marcas va a leer, ¿no? Esta pistola estroboscópica. Tal vez algunos lo conocen, tal vez algunos no lo conocen. El valor teórico del ajuste de encendido es de 10, ángulo del cigüeñal, marca de la polea de transmisión y del volante de impulsión, ¿no? Como vemos aquí, si trabajaba aquí sin selección, no será posible ajustar correctamente el punto de encendido o el destello. Aparece para el encendido, lanzaría destellos y con ello consideran las marcas de encendido. Aquí necesitamos la selección del encendido angular en las lámparas estroboscópicas. Si ajusta la lámpara en 10, se destellará a 10 grados. Después podrás reconocer las marcas de encendido. Aquí, ¿no? Tiene 4 conexiones, ¿no? Esta pinza. La pinza negra, que es esta, va a ser conectado al negativo de la batería. La pinza roja va a ser conectado al positivo de batería. La pinza inductiva conectará al cable grueso rojo de alta tensión de la bujía del cilindro número 1. La pinza verde conectará al negativo de la bobina de encendido. Aquí estamos hablando para... Esta pistola solo sirve para los motores que tengan distribuidores, ya que en un encendido dis ya no necesita esta pistola, no sería innecesario, ¿ya? Antes se utilizaba y esto era el punto de partida, ¿no? Para colocar en punto el encendido, pero ahora ya no es tan necesario utilizar. Es antiguo, ¿no? Esta pistola. Por eso los que tienen distribuidores aún pueden utilizar esto, pero la mayoría ya vienen con bobinas individuales y es por eso que es innecesario su uso para los coches modernos. Y aquí vamos a ver las instrucciones, como nos dijeron. Uno va a ser sus dos cables van a ser conectados al positivo y al negativo de la batería. El otro va a ir a la bujía.
al cable de alta tensión del cilindro número 1 y el otro va a ir al negativo de la bobina de encendido, ¿no? Ahí está. Sus características técnicas del punto de encendido, ustedes pueden verlo ahí, los parámetros de cuánto a cuánto, sus porcentajes, la revolución que nos va a avisar porque estamos conectando a la bobina de encendido, todo, ¿no? Aplicación de fichas técnicas. La ficha técnica de un coche es algo así como el DNI del vehículo. Es un documento del cual identifica la presente y debería serlo también en el futuro, aunque dicho vehículo haya sufrido modificaciones. ¿Qué es la ficha técnica? Es una tarjeta o ficha técnica, es un certificado obligatorio que identifica al vehículo y a su propietario. Es entregado y supervisada por el Ministerio de la Industria, en el cual se hace constar la matrícula y el número del bastidor del vehículo, así como la contraseña y homologación. La realización de pruebas de todos los fabricantes han de cumplir, se validan todos los requisitos y se expide este número de homologación. ¿Qué tipo de reformas han de incluir en la ficha técnica? El manual de reformas del vehículo señala que una modificación o sustitución, actuación, incorporación y supervisión efectuada en el vehículo que cambie las características de los vehículos puede ser definido y no afecta a ninguno de los actos reglamentados aplicables en las prescripciones contenidas, no debe ser considerada como reforma, ¿no? Ahí como vemos qué datos debe constar en la ficha técnica. Además de todos los datos ya conocemos, han de ser únicos y intransferibles para cada vehículo. Hay muchas cosas características que deben incluir en la ficha técnica de un coche, ¿no? Aquí en la ficha técnica podemos ver un ejemplo de un Caldina. Año de fabricación era el 2013, ubicación del motor es delantera, motor 1762 centímetros cúbicos, tipo de motor es un 4 en línea, válvulas 4, su potencia, su torque, combustible que utiliza, la transmisión es automático de 4 velocidades, tracción delantera y todo, ¿no? Las puertas, qué número es, de qué país viene, qué llantas va a utilizar, todo eso nos va a pedir, ¿no? En la ficha técnica. Muchas cosas, ¿no? Qué tipo de de frenos delanteros y traseros, miren, ambos llevan discos. Pruebas del dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que permite medir la potencia real y entregada por un vehículo, conocer el estado de un motor, optimizar su rendimiento, medir el efecto de una reprogramación del computador. El dinamómetro se instala en un área cerrada para mayor seguridad. Tiene rodillos en el piso conectados a un sensor de fuerza, por lo cual de un computador y un programa especializado permite hacer mediciones. El dinamómetro es llamado así también porque contiene un dinamo eléctrico, un generador, el cual es obligado a girar por el motor bajo la prueba que produce cada corriente eléctrica. Dado que los valores de la corriente eléctrica pueden ser registrados y medidos muy exactamente, entonces el dinamómetro da indicaciones precisas de la potencia de la salida del motor. Son las ruedas del vehículo y que transmiten al dinamómetro del motor en rodillos del dinamómetro, actuando como freno simulador de resistencia en el vehículo recibe cuando circula en la vía pública. El computador toma los datos del freno hidráulico, frenómetro, y las exhibe en la pantalla. Además de registrar los datos del computador, en esta forma puede evaluar el rendimiento del vehículo con respecto a una condición anterior y de adecuado de un parámetro establecido, ¿no? Como vemos aquí, este es un dinamómetro, ¿no? Estos son los rodillos y esta es la computadora que nos va a decir, ¿no? Cómo está la potencia del motor a medida que nosotros estemos acelerando. Estos rodillos tienen sensores que va a captar y va a enviar señales a la computadora, ¿no? Del dinamómetro. Su función es determinar la potencia y el par de función del régimen del motor del vehículo gráfico. Numeramente, el banco dinamómetro está formado por un bastidor monoplástico de acero
de cuatro rodillos, ¿no? Nos indica delanteros están unidos con una transmisión, ¿no? Aquí nos va a explicar todo ya sobre cómo montarlo, qué medida tiene que tener, ¿no? Ustedes lo pueden ver más a detalle, como los estoy mostrando, ¿no? La medición de cada punto, ¿no? Datos técnicos. Ya con los datos que nosotros vamos a tener, vamos a comparar con los datos que la computadora ya tiene, que debería tener ese vehículo, que potencia, par motor, velocidades, todo, ¿no? Este equipo es súper bueno, pero cuesta un poco caro, ¿no? Como unos 50, 80.000 o a $100.000 cuesta, ¿no? Esto lo vamos a ver en un, simplemente esto lo vamos a ver en un video, ya que es imposible tal vez verlo, ¿no? O solamente tienen talleres especializados, ¿no? Este equipo. Entonces lo vamos a ver en video. Todo lo que lo hemos visto en teoría, lo vamos a ver en videos para que por lo menos tengan idea de cómo es, ¿no? El equipo y su funcionamiento, ¿ya? Entonces, aquí terminaría la clase.